Ya estamos de vuelta en su programa Vox Populi, Vox Day. Gracias por permanecer con nosotros. Y como es pues ya tradición en nuestro programa, les damos la voz también a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes líderes que pues comparten las aulas con muchos de ustedes que nos están viendo y también, bueno, pues nos llenan y nos contagian desde luego de alegría. Viven con nosotros la política, viven con nosotros las leyes, viven con nosotros los problemas cotidianos de siempre y tienen un particular punto de vista, una forma muy particular de ver la vida hoy en día. Y está con nosotros Alan Aguirre, líder Toastmaster, estudiante. Bienvenido, Alan, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, para platicar un poco de cómo perciben los jóvenes la política. ¿La viven? ¿La sufren? ¿La disfrutan? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa con los jóvenes y la política hoy en día? Yo pienso que es muy importante tomar en cuenta la percepción de nosotros los jóvenes en la política, porque a final de cuentas nosotros somos una parte de la sociedad, pero somos una parte que va en algún punto a delegar a los que hoy día son políticos. Es decir, el día de hoy nos toca ser jóvenes, pero mañana no sabemos si nos toca participar en la vida política de nuestro país. Desde mi punto de vista me parece muy importante la percepción de los jóvenes que no tienen una participación dentro de los partidos políticos, porque bueno, podría ser un poco obvia la opinión de jóvenes que están dentro de los partidos políticos, porque siempre va a ser a favor, pero pienso que es importante que habemos otros jóvenes que pensamos que hay una alternativa a la vida política de nuestro país. Es decir, hoy en día con nuestro sistema político, pareciera que estamos condenados a seguir la misma línea, las figuras de los políticos de siempre. No hay líderes políticos que realmente inspiren un cambio en los jóvenes y un cambio de raíz. No solamente se trata de ir a pararse en el Congreso y legislar, que por cierto muchos legisladores lo hacen muy mal, desde mi punto de vista, pero... ¿Por qué? Compartimos, ¿Por qué, Alan? ¿Por qué? Pero fíjate, ¿por qué lo hacen mal? Claro. Bueno, es un problema que se tiene que ver desde muchas aristas, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista técnico, hay leyes que cuando salen las reformas, tú analizas el cuerpo de una ley y dices, no es posible que una persona que le están pagando y que le están pagando tan bien y que su sueldo sale del erario público, utilice una técnica legislativa pésima. Y por ejemplo, podemos ver la reciente resolución de la Corte, donde dice que es necesario que una persona que aspira al cargo de legislador sepa leer y escribir. A mí me parece que se quedaron cortos. Sí, para subir su nivel académico. Claro. Y para esta época ya eso está obsoleto totalmente. Y no solo eso, tocabas un tema, el meterse, el participar en la política. Es muy frecuente escuchar que la gente dice, yo no quiero saber nada de la política. Confunden la política con la militancia partidista. O con la grilla. Con la grilla. En política tenemos que participar todos. Todos los ciudadanos debemos de hacer política si queremos cambiar este estado y este país. La militancia partidista es otra cosa, la grilla aún peor. Pero la política debemos de generar cada ciudadano esa política, porque lo que comentas, no hay líderes. ¿Cómo va a haber líderes si únicamente son los mismos rostros, son las mismas figuras, son los representantes de los partidos políticos y no le dan el espacio a los ciudadanos? Hay una reforma electoral que va a permitir las candidaturas ciudadanas, que desde un punto de vista puede ser complicado. Yo considero que va a ser una oportunidad para dar el inicio a este pase a la fuerza ciudadana, pero hacer política es una obligación que deberíamos y debemos tener todos los mexicanos, como lo establece nuestra Constitución, en los derechos políticos. Por ahí hay una frase muy famosa de un político mexicano, cuyo nombre voy a omitir en este momento, pero decía, la política es demasiado importante como para no hacerle caso. O sea, necesitamos todos hacer política. De hecho, bueno, pues polis viene de ciudad, de participación dentro de una urbe, ¿no? Entonces, si los ciudadanos no hacemos política, no grilla, o no política partidista, política, interactuar, dialogar con los otros ciudadanos,
saber qué rayos están pensando para llegar a un consenso generalizado en torno a un tema específico o en torno a diversos temas, o llegar a disensos, ¿no? Que se vale. Claro. Pero a mí se me hace muy interesante la observación de él como joven, en el sentido de ver que un grupo de diputados emiten X ley y no tienen la menor idea de qué rayos están legislando. Arturo, qué bueno que lo dices, y es tú has participado en la vida política de nuestro estado de manera muy activa. Y además he sido diputado también. Sí, claro. ¿Cómo enseñarle a los jóvenes, Arturo, hoy en día, del debate legislativo, del debate político, cuando ves la Cámara de Senadores con 30 o 15 senadores y todo el recinto legislativo vacío? ¿Cuál debate? ¿Cómo le dices a un joven? Más cuando hay fútbol, ¿no? ¿Cómo le dices a un joven, esa es la política mexicana? ¿O le estamos confundiendo y es la grilla? No, yo creo que... ¿O cómo lo ven? Yo creo que la más alta tribuna de la nación es la tribuna legislativa, y es donde el diputado debe diputar, es representar. El representante, porque suponemos que nos está representando, es el que debe de emitir un juicio válido, certero, razonado, soportado jurídicamente, para entrar en un debate con otras fuerzas políticas, o sea, con quien no piensa como él, y llegar a consensos o a disensos. Pero es que ese es el problema, porque se supone que el sistema está diseñado para que en el caso de los diputados, que son representantes populares, representen precisamente la voluntad en este caso en el distrito, ¿no? del que le fue elegido. Pero realmente escuchan la voz de las personas que pertenecen a ese distrito. Es decir, el sistema político, yo creo que el último que representa es al ciudadano. Y lo vemos, por ejemplo, en los votos, los legisladores votan por partido, no votan por postura. O sea, si una bancada de determinado partido, si algún miembro de una bancada de determinado partido se atreviese a ir en contra de lo que manifiesta, lo que ya se pusieron de acuerdo que como grupo van a votar, pues creo que sería contraproducente incluso para el mismo legislador, ¿no? Desde el punto de vista actual, desde el punto de vista fáctico, más allá Lo acabamos de ver en la reforma energética, cómo los del PRD iban a votar libre los senadores. Llega el presidente del partido y le dicen, vamos a votar todos en bloque negativo. Todavía sube el representante, el coordinador de los senadores a manifestar su inconformidad. Después se retracta, desde luego lo que comentas no me vaya a afectar políticamente. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál libertad de llegar un ciudadano si al final no lo dejan representar al pueblo o un estado como es el Senado? Y por ejemplo, como lo que comentaba de las candidaturas ciudadanas, ese era un tema que ya existía, que ya había existido desde prácticamente desde que la Constitución se hizo, ¿no? O sea, es una prerrogativa del ciudadano. Pero también hay que tener mucho en cuenta que aquí esto es multifactorial. Y yo siempre he tenido un pensamiento en cuanto a este tema, que yo creo que poco se ha tocado. No es un secreto que nuestra política esté influida por intereses económicos, obviamente, pero hoy en día vivimos una situación distinta que no solamente nos hace tener una alerta acerca de los intereses económicos. Desde los años 80, por ejemplo, veíamos en países de Latinoamérica, como en el caso de Colombia, que los primeros representantes populares empezaban a hablar de la incursión de dineros calientes, que le llamaban dineros provenientes de actividades ilícitas dentro del campo de la política. Entonces mi pregunta es, si aún con el sistema como está, que limita la participación del ciudadano solamente a través de un partido, ¿no podrá esto facilitar que al ya haber una candidatura independiente con las condiciones que tenemos, un candidato independiente sea apoyado por estos grupos o por estos sectores de interés? Pero también lo pueden hacer con los partidos políticos. Claro. El tema es de fiscalización. O sea, el tema es si cumple el órgano electoral su trabajo. El dinero sucio puede llegar al candidato independiente, pero también al candidato de partido. Si se hiciera una fiscalización real, vemos que las campañas son demasiado costosas para el sistema político que nos representa. Y hace rato hablabas de la calidad de diputados. ¿Conoces a tus diputados aquí que te representan en la conurbación? No. Eso es parte también del Son llamados del los señores problema, diputados, Claro. los eligieron aquí, no los eligieron en China, ¿no? ¿Cómo ves algunos diputados que parecen más voceros de otro poder cuando el legislativo es un poder independiente?
Pues bueno, eso es una aberración por cualquier parte que se le quiera ver. O sea, es increíble cómo solamente el legislador, el aspirante legislador se acerca a las colonias populares, al pueblo, cuando hay elecciones. Y una vez que llegan a su cargo, adiós pueblo, no pasa nada, las colonias siguen como en el estado en que se encuentran. Y bueno, quisiera compartirles una experiencia. Mi papá... Rápidamente, porque ya casi nos vamos a corte, Alan, por favor. Bueno, ayer tuve la oportunidad de ir a una colonia popular donde realmente el estado de la colonia era deplorable. O sea, yo no me explico cómo teniendo representantes populares no se acercan ahí. El político tiene que bajar al pueblo, no se tiene que quedar en su curul, porque no es una figura intocable. Es precisamente su calidad de representante social la que lo obliga a tener ese tipo de acercamientos con que el pueblo. también ya no se tiene que ver al político como un proveedor, porque el problema es que hay un político cautivo que vemos, y solo hay que revisar redes sociales, cómo llevan despensas, llevan láminas, llevan cemento. Esa no es la función de un legislador, un gobernante. No, para nada, no. La función de un legislador es legislar. Hoy los legisladores parecen abarroteros. Aparte, es legislar, pero están esperando a que llegue la iniciativa de parte del gobernador y de parte del Ejecutivo para que llegue, pero no promueven iniciativas. Y pueden gestionar, o sea, también está dentro de sus facultades de gestionar, pero desde luego, pues no necesariamente ir en línea con otros poderes. Como bien, nos tenemos que ir a corte, pero ya lo escuchó, diputado, diputada del estado de Veracruz, la voz de los jóvenes. Esto es lo que opinan los jóvenes de ustedes. Vox Populi, Vox Dei. Vox Populi, Vox Dei. Esperemos que esto verdaderamente sí les llegue. A nosotros, a mí en lo particular me acaba de llegar a escuchar a Alan, lo cual te agradecemos que haya estado con nosotros esta noche, Alan. México. Y además que no abandonen la política los jóvenes, manténganse firmes en la lucha política, no en la partidista, no en la grilla, en la lucha política. Bien, nos tenemos que ir a un corte, Pamela, adelante, pasan las llamadas del día de hoy en lo que le volvemos a agradecer a Alan y un llamado también para los jóvenes. Si el diputado no se acerca a ustedes acérquense al diputado, porque la participación social no termina después de la elección, después de la votación. Esto continúa y esto sigue. Excelente programa, muy buen tema. Hay que ser conscientes desde jóvenes de lo que queremos para el país. Señor Hernández, muchas gracias. Los jóvenes son el futuro de México, necesitamos preparación y participación de todos. Lupita Valdés, los jóvenes son el presente de México, el futuro todavía no nace. Esta es mi opinión. Claro. Saludos al panel, excelentes temas. Gracias por dejar expresar al pueblo atentamente, Ernesto Aguirre. Gracias a todos ustedes que con sus llamadas pues hacen valer la voz del pueblo. Vamos a un corte, regresamos con la parte final del programa. No se vayan.